compartido con ustedes, haber compartido con ustedes algunos miedos, algunas dificultades o algunos interrogantes que genera esto de estar pensando en la posibilidad de realizar el trabajo final, la verdad que para nosotros fue muy enriquecedor. Ahora lo primero que vamos a hacer, que apenas podamos compartir pantalla, es trabajar en un ítem que habíamos preparado para el encuentro anterior, que era mostrarles rápidamente dos trabajos de ustedes. Uno era el trabajo de la compañera Merita Salas y el otro era el trabajo de Aileen, para empezar a ver en torno a esos trabajos cuáles son aquellos elementos que se deberían volver a pensar con formato de trabajo final integrador. Diríamos, qué ajustes tendríamos que hacer para poder dar continuidad a una lógica de trabajo final. Eso es un poco el primer ejercicio que vamos a hacer ahora rápidamente entre las compañeras. A ver, ¿me mandaste, Belén? Sí. Ah. Yo quisiera compartirles el mío, los adelantos que tengo. ¿A qué correo lo puedo hacer en este momento? Para que ya lo Mira, tengan ustedes. Miguel Ángel, el profe Lorza es el que los concentra los trabajos. Se lo Bueno, envías a él y él después nos envía a nosotros, porque de esa manera nosotros controlamos los trabajos que nos llegan y él también. Tenemos como un doble control perfecto. para que no se nos pierda ninguno. Ahora Así se que lo si vos... envío. Gracias. Perfecto, perfecto. Y quédate tranquilo que nosotros, bueno, hoy nos está quedando solo un trabajo por corregir, pero bueno, rápidamente revisamos el tuyo. Pero si a lo largo de la clase, diríamos, ahora nosotros vamos a trabajar dos trabajos de tus compañeras y después vamos a trabajar en torno a los objetivos. Si vos en algún... yo estoy hablando y nadie me... Ah, no. Si vos Sí, en algún espacio... te escuchamos. Perfecto. Pensé que tenía... no. Si vos en algún espacio del taller nos querés comentar algo, no te prives. Damos un lugarcito y le damos lugar, como para poder entender más o menos por dónde estás pensando. Bueno, ahí yo se los comparto y lo voy a poner pantalla completa. Por lo tanto, bueno, cualquier cosa yo no los veo a ustedes, ¿eh? Profe, ¿podría poner a partir de la diapositiva 5? 7, 5 me parece. ahí. ¿Una menos? No, está bien, la próxima, profe, perdón. Sí, a partir de esta, sí. Bueno, listo. ¿Se ve bien todo? Acá me parece, Sí, sí. se ve bien. Faltaría en modo presentación. Sí, falta el F5. La copita. Ahí está. Ahí está. Adelante. Empiezo. Bueno, acá en esta primera diapositiva en realidad es la continuidad de la clase que presentamos las semanas anteriores. Ya habíamos presentado este gráfico, pero es una forma de sintetizar lo que sigue en términos de la construcción del trabajo final integrador. Primero, poder preguntarnos, interrogarnos desde el pensamiento crítico latinoamericano. Este es nuestro posicionamiento epistemológico. Y en ese sentido, a lo largo de las clases anteriores, hemos tratado de dar cuenta de cuáles son los supuestos que guían a esta forma de pensamiento, que es un pensamiento para la acción. Desde este posicionamiento epistemológico, avanzamos en la explicación de lo que fue la construcción del problema de investigación, es decir, la forma de delinear de alguna manera la situación problemática, que en general esa situación problemática, también dijimos, se expresa a través de una pregunta de investigación. Y por otro lado,
a lo largo de esta clase y la siguiente, vamos a retomar las modalidades propuestas de trabajo final integrado, que son parte del anexo que compartimos con el material de nuestro último correo, que esas dos propuestas que no son excluyentes, pero sí son las que guían nuestras clases teórico-metodológicas, que también dijimos que habría que cambiar el nombre a nuestro espacio curricular, para que también podamos relajar la carga que tiene estas ideas de lo metodológico. Bueno, esas dos modalidades son la monografía y el estudio de caso. Entonces, en estas dos clases, en la presente y en la próxima, vamos a estar trabajando sobre esta gráfica. Profe, si podemos pasar a la siguiente diapo. Bueno, a ver, minuto. Ahí está. ¿Esa? Esa. Aquí le voy a dar la palabra a mi compañera Flor, pero la idea es que en un ratito podamos condensar un repaso de las dos modalidades de trabajo final. Y a partir de esas características generales, revisar dos avances que fueron presentados por compañeras de la especialización, para tratar de revisar cuáles son las características, las preguntas posibles en el caso de que elijamos una monografía o en el caso de que avancemos en un estudio de caso. Flor, te dejo para que empieces con la descripción. Bueno, buenas tardes. Como decía Belén, la idea era mostrarles a partir de los trabajos que ustedes entregaron cómo podíamos hacernos preguntas de investigación a partir de un tema, ¿no? Es decir, ese proceso de pasar del tema más general hacia el problema de investigación. Entonces, tomamos de alguna forma, en este caso con Belén vamos a analizar vamos a hacer una propuesta sobre el trabajo de Marita, pensando en estas dos modalidades, ¿no? De monografía y de estudio de caso. Solamente recordar que la monografía es un trabajo de indagación bibliográfica que estudia un problema claramente delimitado y que se basa principalmente en fuentes secundarias de información, es decir, fuentes bibliográficas. Desde la especialización, la propuesta es que al menos se pongan en diálogos dos autores trabajados a lo largo de la especialización. De manera que la pregunta de investigación tiene que ser una pregunta más de tipo teórica y que nos impulse a hacer un trabajo de indagación bibliográfica en función de autores seleccionados. Profe, yo le voy a pedir que pase a la diapositiva en número 11. A ver, decime, pues yo no veo los números. Bueno, un poquito más adelante. Ahí está perfecto. Bueno, acá solo es a modo de ejemplo y con un intento de reflexionar y de poner en común esta posibilidad, donde el tema general de esta propuesta de trabajo final refiere sobre el derecho a la educación, un análisis socioeconómico de la excepción del ingreso a la universidad de los mayores de 25 años, sin el ciclo medio, ley, número tal, artículo, propuesta de centros universitarios. A partir de ese tema general, interpretamos que el tema, en términos generales, versa sobre inclusión educativa de nivel universitario en contextos de desigualdad social. En cuanto al planteo del problema, es posible advertir que se retoma la trayectoria personal
que hacen a la emergencia de ese interés investigativo. ¿Podemos pasar a la próxima, profe? A lo largo del trabajo hay una serie de interrogantes que están planteados a modo de apertura, a modo de reflexión, y nosotras seleccionamos uno de esos interrogantes que podrían ser de alguna forma una pregunta para un trabajo de tipo bibliográfico, de tipo monográfico, perdón. Una de las preguntas que están presentes en este trabajo es: ¿la excepción en el ingreso en la Ley de Educación Superior fue construida desde un enfoque de derecho? Entonces, a partir de allí que proponemos, ¿no? A modo de reflexión, ¿no? Que un objetivo, en este caso no formulamos la pregunta, porque particularmente, bueno, en mi caso yo no manejo, desconozco autores puntuales que trabajen la temática vinculada a la educación educativa en el nivel superior, entonces no pudimos avanzar a formular puntualmente esa pregunta, pero sí avanzamos en, de alguna forma, delimitar un objetivo general. Entonces, un objetivo en formato monografía y en función de lo que el desarrollo que presenta este trabajo final integrador, este proyecto de trabajo final integrador, es poner en diálogo a autores que analizan la relación entre el concepto de inclusión educativa en el contexto del capitalismo semiperiférico y dependiente argentino en el periodo X, ¿no? Y aquí tratamos de hacer este ejercicio de buscar el qué, el quién, el cuándo y el dónde, que como advertimos la clase pasada y a lo largo de las clases de este taller, son preguntas necesarias que toda situación problemática debe contener, ¿no? Es decir, para pasar del tema al problema de investigación, estos elementos tienen que estar claramente delimitados. Entonces, en respuesta al qué, a esa propiedad que queremos indagar, que queremos conocer, en este caso estaría centrada en la relación-tensión entre inclusión educativa y modelo educativo y modelo económico, perdón. El quién está centrado en concepciones de un autor X y un autor X, ¿no? Que quien realice esta investigación, ¿no? Deberá justificar seleccionar estos autores y el justificar el por qué. Cuándo, un periodo claramente delimitado, y el dónde sería Argentina, ¿no? Es decir, solo es un ejercicio analítico para mostrar cómo un tema puede pensarse tanto como un trabajo de tipo monográfico y qué características debe tener, ¿sí? Si es un trabajo monográfico, es un trabajo de indagación bibliográfica que debe poner en diálogo concepciones sobre un tema en particular que interesa indagar sobre al menos dos autores. A continuación, basándonos en este trabajo, vamos a dar un ejemplo de cómo construir el problema de investigación como un estudio de caso. Y ahora sí le voy a dar el lugar a Belu. Bien, Flor, gracias. Profe, si puede ser la próxima. Yo lo que quisiera reforzar es esta idea de que no quiere decir que las preguntas que estamos planteando o que la propuesta que estamos sugiriendo necesariamente tiene que ser tomada, en este caso, por la autora del avance en ese mismo sentido. Pero sí nos parece importante poder dar algunas pautas para que a partir de este ejemplo podamos pensar en nuestros propios avances, en los avances de cada trabajo final integrador y en qué términos se podría pensar en una modalidad u otra de trabajo integrador. Bien, ahí entonces decíamos, hay una primera propuesta
que es la de estudio de caso. Cuando hablamos de un estudio de caso, estamos hablando de una estrategia metodológica que implica un recorte espacio-temporal, que en general los estudios de caso se basan en referentes empíricos, no solamente en una búsqueda bibliográfica, que cuando hablamos del estudio de caso como estrategia metodológica, vamos a incorporar formas de razonamiento tanto deductivas como inductivas, y si bien en general los estudios de casos son especialmente cualitativos, pueden tener elementos propios de los estudios cuantitativos. Y son formas de indagación donde va a primar lo que suele llamarse la triangulación de métodos, donde en general puede haber análisis documental, entrevistas, ya vamos a ver las diferentes técnicas posibles, pero que se trata de pensar en situaciones concretas en el contexto en el que éstas emergen, ¿no? Se dice en su espacio natural de ocurrencia. En este sentido, entonces, podríamos pensar que el tema, que sigue siendo la excepción del ingreso a la educación superior de personas mayores de 25 años, este es un artículo que está incorporado en la Ley de Educación Superior, ese tema podría pensarse como un problema de investigación orientado, decíamos, al estudio de casos. Se retoma dentro del planteo del problema de Marita algunos datos que podrían operar como supuestos de investigación. La autora va a hablar de la prevalencia de mujeres en la inscripción en el marco de este tipo de excepcionalidad y de la relevancia de un contexto socioeconómico adverso para comprender el aumento de inscriptos bajo esta modalidad. Marita, si bien afirma estas cuestiones, sería importante pensarlas en clave de supuestos de investigación, y para eso hay que hacer alguna indagación bibliográfica y de tipo, por ejemplo, estadístico, para poder dar cuenta de estas afirmaciones, ¿no? Que pueden estar muy instaladas en el caso de Marita por su conocimiento y trayectoria en la temática, pero que hay que dar cuenta de qué fuentes se tuvieron en consideración para afirmar estas cuestiones. En la próxima diapositiva no sé si, ahí está. A partir de lo que propone Marita, decíamos que hay una tendencia a pensar que en este trabajo se está indagando sobre la relación entre las trayectorias vitales de mujeres que formaron parte de esta política educativa y el contexto sociopolítico y económico de la época. En términos teóricos, supondría pensar en el derecho a la educación, la accesibilidad y permanencia educativa de mujeres, así como las condiciones objetivas y contextuales que promueven o inhabilitan tales procesos. Entonces, ¿cuál sería la pregunta de investigación si la orientación sería hacia el estudio de casos? ¿Cuál es el vínculo entre el contexto socioeconómico y las trayectorias vitales de mujeres que se inscribieron en la modalidad de ingreso de excepcionalidad en la educación superior prevista por la ley? En la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis en el periodo 2000-2005. Fíjense que allí ya no hay dos autores o más discutiendo sobre un determinado recorte temático, sino que acá aparecen referentes empíricos concretos, en este caso serían las mujeres que se inscribieron en esta modalidad, y poder conocer cuál es la relación entre el contexto socioeconómico y las trayectorias vitales de este grupo social. Entonces, con respecto al qué, el vínculo entre el contexto socioeconómico y las trayectorias vitales desde la perspectiva de género. ¿Quiénes? Las mujeres que se inscribieron en esta modalidad de ingreso. ¿Cuándo? El periodo 2000-2005, donde la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Entonces allí vemos cómo todos los elementos que componen una pregunta de investigación se hacen presentes y se orientan hacia un estudio de caso.
Yo lo que diría aquí es que, si les parece, preguntarles si se está entendiendo cuál es la razón de ser del ejercicio, si alguien quiere acotar algo, si se puede advertir la diferencia entre una forma y otra de plantear la pregunta de investigación conforme la modalidad de trabajo final. Belén ha levantado la mano. Sí, sí, Belén, te escuchamos. Yo no estoy escuchando. Tenés ¿soy el yo? micrófono Grabado, apagado, me Belén. Sí, no me dejaba desbloquear el micrófono, perdón. Dale. Profe, yo les quería hacer una pregunta con respecto a mi caso. Yo voy a hacer una monografía en función de los datos recabados en la tesis de licenciatura. A mí al principio se me había confundido un poco la teoría en el primer taller porque entiendo que es un estudio de caso en la instancia inicial, o sea, la tesis que hice para la licenciatura, que es cuando hice el relevamiento de datos y demás. Está bien ahora que lo planteo como monografía, ¿no? Es una reflexión teórica sobre otros aspectos en función de esos datos. No sé, Ale, yo lo que diría que recuerdo de tu trabajo, Belén, es que justamente cuando planteabas las preguntas de investigación estaban mucho más orientadas a un estudio de caso que a una monografía. Y recuerdo que decías que te había todavía resultado complejo como desengancharse de la lógica del trabajo final tal cual lo habías presentado en su momento y la aproximación crítica que querías ahora realizar. Lo que sería importante poder reconocer cuáles son las categorías analíticas que querés estudiar y en ese sentido, de qué manera podés construir esa recopilación bibliográfica y establecer ya sea un diálogo, contrapuntos, alguna polémica, digamos, entre autores referidos a categorías de análisis que emergen de tu estudio de caso, pero que ahora tenés que presentarlas en términos bibliográficos y desde una epistemología del pensamiento crítico. Claro, entiendo. Por ejemplo, yo ahora quiero problematizar la categoría trabajo en términos de fuerza productiva y también en la cuestión de la reproducción social. Entonces, por ahí puedo tomar algún autor que haya visto una especialización, que trabaje sobre esta categoría y dialogar mis datos que tengo sobre el trabajo 1, digamos, en función de la categoría o el autor. O sea, hacerlo bien específico sobre eso. Exactamente. Y ahí nos parecía cuando leíamos tu trabajo que todavía faltaba esto de definir las categorías y de qué manera ibas a poner a dialogar. A mí me parece que puede ser interesante que en la introducción de tu trabajo puedas comentar, ¿sí?, cuáles fueron los presupuestos, la orientación general, los resultados de tu trabajo de investigación de grado, y a partir de allí poner el esfuerzo en un análisis que es más de tipo categorial, Bien, que ya no perfecto. está situado necesariamente en el caso de la provincia de San Luis, en el centro médico o en el hospital donde vos desarrollaste tu trabajo de campo, sino que eso es el disparador para pensar elementos más de carácter macro. Ah, bien. Y eso, perdón, y con eso termino. La unidad de observación, es decir, los trabajadores de tal hospital, tal, esa especificidad no tengo que dar cuenta de eso ahora porque yo voy a trabajar más que nada con los trabajadores y el trabajo. Bien. Ahí Ale te da como una pauta sobre eso. Perdón, no sé si es el momento para hacer estas consultas, pero aprovecho. Mira, hola, buenas tardes. Belén, si hacer estas consultas a ustedes los motiva para la realización del trabajo final, vamos a dar lugar a las preguntas
porque me parece que este es el momento. Así que vamos a dar lugar, lo mismo que el compañero que recién le estaba por decir al compañero que quería mostrar su trabajo, que si me lo quiere mandar por mail. ¿Cómo es el chico que se presentó al principio? No recuerdo el nombre. Ahí te lo reenvié, Alejandra, Perfecto. Florencia y Belén, el trabajo de Miguel. Por Miguel, mail. perfecto, porque a lo mejor acá tengo el correo abierto, lo miro y te puedo hacer alguna sugerencia. Belén, mirando la presentación de tu trabajo, a mí me da la sensación que vos tenés una línea finita entre lo que es un estudio de caso y una monografía. Tu trabajo está como está ahí, en el medio. Yo creo que no te tenés que traumatizar con que si el trabajo es una monografía o es un estudio de caso. Pero para mí, si vos vas a tomar el trabajo de campo que has hecho y analizar, como ponías en algún momento, que permita comprender los alcances en diálogo con el contexto socioeconómico contemporáneo mediante discusiones que emergen en vinculación al campo de estudio. Si vos vas a tomar lo que surge en el campo como fenómeno de estudio, vas a terminar haciendo un estudio de caso. Si vos eso lo vas a ver en una perspectiva teórica, vas a terminar haciendo una monografía. Ahí es una línea que tenés que visualizar, Belén. ¿Me explico? A mí me parece que hoy, cuando veamos cuáles son tus objetivos, qué querés vos lograr con tu trabajo, ahí posiblemente logres esclarecer si te vas a quedar con una mirada más con una discusión más teórica en torno a tu trabajo de campo, o si vas a analizar tu trabajo de campo. Si vas a seguir explorando tus datos, va a ser un estudio de caso. Bien, bueno. Porque cuando vos te haces la pregunta, por ejemplo, cuando vos decís algunas preguntas que orientan la investigación, ¿a qué lógicas responden los sujetos con sus prácticas laborales? Esa es una pregunta de un estudio de caso. Es una clara pregunta de un estudio de caso donde vos vas a mirar en los discursos las lógicas que se ponen en juego. Pero tu unidad de análisis son los discursos de los sujetos, por lo cual es un estudio de caso. Bien. Tu unidad de análisis deberían ser las discusiones teóricas en torno a algo, para que sea una monografía. Bien. Digo, lo más importante es decir, ¿qué querés hacer vos? Y en función de eso decís, bueno, encuadro en qué modalidad me quedo. Pero creo que los objetivos, que era un poco el ejercicio que teníamos para hoy, puede ser el momento para terminar de resolver ese puntito, ¿no? Alejandra. Bueno. Sí. Gracias. Ya, ahí No, de Miguel, nada. ahí Miguel ha levantado la mano, pero tal vez, si ustedes se quieren tomar un tiempito de mirar lo que él envió, y las chicas o ustedes pueden avanzar y después dar un intercambio con Miguel, sugiero, ¿no? Ahí también, profe, estaba Marita. Marita había pedido, sí. Y es la dueña del trabajo, así que. Bueno. Adelante, Marita. Lo que pasa es que me ha estado entrando y saliendo, debe tener problema con la conexión. Bien, si no continuamos. A ver, mira, en este momento, no, Marita, acá está Marita, a ver. Está silenciada, Marita. Sí. Hay silencio en la sala. Debe tener algún problema con la conexión, me parece. Bueno. Seguimos entonces un poquito más. Profe, ¿puede avanzar 2 diapositivas más?
a la 17. Perdón. Sí. Ahí, Sí. ¿Qué me dijiste, ¿Me Belén? escuchan? ahí Sí. está mal. ¿Me Ah, escuchan? sí, adelante, Marita. No, porque voy de la computadora al celular y escuchaba y realmente no sabía dónde estaba, porque en la computadora imposible, tengo una señal muy, muy baja. Si no, hacelo desde un A mí teléfono las fijo. correcciones me resultaron, yo le dije ¿cómo? Nada. Seguí. Bueno. Las correcciones me resultaron orientadoras. Ahora las siento más orientadoras cuando pude ver el, el power con respecto a los objetivos, ¿no? Y el señalamiento de centrarnos en una bibliografía que yo había elegido, la bibliografía de transición, donde el profesor Elorza nos coloca con la categoría de la transición. Cuando él empezó a trabajar ese texto, yo pensé en el tema a trabajar. Lo pensé porque es la transición es ese devenir, esa transformación, ese proceso que tienen las personas con las cuales yo intento estar describiendo el momento. Por eso, el tema de trabajar el objetivo con los nuevos, con los power que las profes enviaron, me resulta más fácil trabajar ahora sobre las observaciones que tuve en el primer trabajo. Ayer lo pensaba y yo todavía no estoy tan convencida del estudio de caso. A lo mejor porque todavía pensando en estudio de caso lo estoy pensando de otra forma, por eso me centré en la monografía. Y probablemente, como escuché que recién hablaban con Belén, muchas veces el tema y cómo uno lo lleve y le coloque todas las emociones, termina siendo más favorable de que pueda estar haciéndolo desde un estudio de caso. Lamentablemente yo no tengo más, porque había hecho un recuento bastante importante de la población en un Excel y tenía muchas respuestas y después operacionalizando esas respuestas es que trabajé sobre lo que habían sentido, lo que sentían esas mujeres o por qué habían abandonado. Lamentablemente a mí se me perdió ese documento. Queda en mí ese recuerdo de las mujeres que habían abandonado porque debían cuidar a parte de su familia y después que sienten que llega un momento que es su momento para retomar lo que no pudieron finalizar. Por eso a lo mejor ahora, con estos power que enviaron para este taller 2, a mí se me aclara más poder estar trabajando y probablemente convencerme más que en mi tema es más, es mejor trabajarlo desde un estudio de caso. Hoy me puse a leer las discusiones que me alcanzaron de la Cámara de Diputados, que me la mandaron en un drive. Me cuesta mucho porque no está de lo más legible. Y con respecto a este artículo, hay una coincidencia de todos los diputados en cuanto a la democratización de la excepcionabilidad. Así que bueno, creo que puedo encontrar mejor a partir de los power de las chicas, de las profes, de los objetivos, me va a resultar más cómodo darle la vuelta al trabajo. Eso es lo que quería decir, no sé si me escucho. Realmente tengo una señal muy baja. No, se escucha muy bien, Marita. Para
también recordábamos que habías dicho que este tema es un área de vacancia importante. Entonces, buscando un poco, encontramos un texto de la Universidad Nacional de La Plata que problematiza algunas de las cuestiones que vos, de las preguntas que vos te hacías más en clave según nuestra interpretación monográfica, y te lo vamos a compartir para que, sobre todo porque la última clase dijiste que preferías no trabajar en clave de estudio de caso. Está buenísimo que quizás ahora puedas como revisar esa decisión, pero si por algún motivo sostuvieses la idea de que sea monográfico, me parece que este trabajo puede ser una buena manera de aproximarte como a ese tipo de modalidad a partir de una temática que es muy similar a la que vos estás planteando. Bien, bueno. Yo agregaría brevemente, cuando le compartimos esta clase... Ese trabajo de la... Perdón, no quería preguntar si, porque antes realmente cuando yo empecé a trabajar con este tema, hace unos cuantos años para una maestría, no encontraba mucho, no encontraba trabajo realmente. En estos días me puse a volver a buscar nuevamente y encontré uno de La Plata, pero que es más un trabajo metodológico que todo toma, pues. Creo que no es el mismo. Ahí nosotros te lo vamos a compartir para que lo revises también. No, yo solo quería agregar brevemente que cuando le compartamos la clase, hay dos ejercicios analíticos de alguna forma, donde tratamos de dar cuenta de dos maneras de presentar un estudio de caso. Belén recién acaba de explicar una modalidad, una pregunta de investigación como estudio de caso y bueno, posteriormente hay otro ejercicio que está bueno por ahí que lo revisen, pensando cada uno en sus propios trabajos. No lo hacemos ahora porque bueno, hay otros temas para desarrollar. Dale. Bueno, yo lo que quiero decir antes de continuar con... ¿Se me escucha bien? Voy a pasar a la diapo 17. Sí, bien, voy a pasar a la diapo 17. Lo que quiero decir antes de que continuemos, y que creo que lo dije en el otro encuentro, es que para nosotros este es un ejercicio también un poco arriesgado. ¿Por qué hacemos esto de pensar en las debilidades que tienen los trabajos y cómo sería una posibilidad de planteo? No es que quiere decir que sea un modelo a seguir, sino una modalidad de planteo, porque también una de las cosas que hemos conversado con el equipo es que a veces cuando tenemos que corregir, y es la manera histórica en que nos han corregido, entonces corregimos a los otros, aparece el apremio de la categoría, de la calificación. ¿Está bien o está mal? En realidad, cuando uno hace un trabajo final, como es el caso diríamos, de la especialización, que el mayor desafío es el hacer del trabajo final y las habilidades que uno tiene que poner en juego para hacer un trabajo final, la cosa no es que existe un hacer bien o un hacer mal, sino que lo que ofrece esta propuesta que nosotros estamos abordando con los talleres es una lógica, donde es una lógica facilitadora. Porque si yo no tengo claro lo que planteaban las chicas de cuál es el qué, el quién es, el cuándo y el dónde, voy a estar perdido para hacer el trabajo. Entonces, en realidad lo que nosotros miramos es que esos elementos estén, que es el mismo ejercicio que ustedes tienen que hacer sobre sus propios trabajos. Es decir, bueno, ¿dónde están estos elementos y cómo están planteados estos elementos?
Por eso lo que digo es que ha sido para nosotros también como equipo arriesgarnos a hacer esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo sería algo que siga la lógica de la producción del conocimiento en un trabajo final? Lo otro que quiero decir es que las chicas han mencionado lo que tiene que ver con datos secundarios y primarios. Eso, si hay alguna duda, nos preguntan, porque en realidad los datos secundarios son los datos que han sido elaborados por otros, que han sido levantados por otros. Y ahí habría que ver qué hago yo con esos datos, porque ese dato, por ejemplo, si yo tomo datos de la encuesta, que son datos levantados por otros, y los reelaboro, pasan a ser datos primarios a mi trabajo. Entonces, ahí es importante dilucidar si yo voy a trabajar con datos primarios, que son los datos que levanta el propio hacedor del trabajo final, o datos secundarios. Voy a trabajar todo el tiempo con datos que han sido levantados por otros, referenciando a otros. Por eso también lo tengo que tener en claro cuando hago el trabajo. Y después Belén recuperaba la idea de razonamiento deductivo y razonamiento inductivo, ¿no? El razonamiento deductivo es un razonamiento donde yo parto de la teoría y veo cómo esa teoría se expresa en los razonamientos. Entonces yo digo, bueno, voy a trabajar la idea de economía, la idea de capitalismo, la idea de desigual distribución de la riqueza. Veo ese razonamiento, cómo funciona. Ahora, el pensamiento inductivo es un pensamiento totalmente inverso. El pensamiento inductivo parte de unidades observables para relacionarlas con las categorías teóricas. Diríamos, no sé si Mirta está en la sala. Mirta, sería Sí, parecido ahora estoy. a tu última, porque no estoy viendo quién se conectó, por eso pregunto, Minerva. Diríamos, podría ser parecido tu trabajo de acuerdo diríamos, a esta orientación, esta búsqueda que vos estás queriendo hacer, que yo ahí te hago una devolución porque no tengo claro si vas a trabajar los feriantes o vas a trabajar la feria, si vas a mirar el proceso colectivo o vas a mirar la significación que el proceso colectivo se da en los sujetos. Ahí no está quedando claro eso, Mirta, y en las devoluciones un poco que te hacemos con las chicas. Perfecto. Pero vos estás parada en un pensamiento más inductivo. Cuando vos querés caracterizar, cuando vos querés particularizar, cuando vos querés producir un conocimiento a partir de las prácticas de los sujetos, estás haciendo un pensamiento inductivo. Eso es algo que ustedes lo tienen que clarificar, porque eso los ayuda a decir dónde están parados en el proceso de producción de conocimiento. ¿Sí? Si vos vas a mirar desde la teoría o vas a mirar desde los discursos o desde el análisis que hagas para después ir a la teoría. Eso sería deductivo, ¿no? Quería Bien, aclarar para mí eso como... es primero o de los discursos, el análisis y después hacia la teoría, digamos, hacer esa cuestión. Te tomé de ejemplo porque me parece que está yendo hacia ese lugar, Sí, Mirta. Por eso te que a tomé mí de me ejemplo. sirvió mucho la última corrección anterior como para poder mirar y como sacarme esa anteojera que tenía de otra mirada y poder como mirar diferente, ¿no? O sea, la perspectiva que realmente se pide en la especialización, si bien falta pulirlo, pero como que me empecé a poder ver de otra manera ahí. Y ahora te voy a decir algo de corazón, pero esto te lo digo como algo que me hace ruido a mí, no es que a mí me está haciendo, vos ya sabés y me has escuchado que a mí me hace ruido la categoría emprendedores, no la colocaste en tu trabajo, pero me hace ruido no por una cuestión egoísta, sino porque tengo la pregunta de quién puso en agenda esa categoría, quién se la puso en agenda a los intelectuales y de qué modo esa categoría se empezó a reproducir y los sentidos que se le da a la categoría. No es el problema la categoría, sino cuándo entró en la agenda y cómo se reproduce, con qué sentido se reproduce. No la estás usando, Mirta, digo, pero esa es la pregunta que le tengo a la categoría cuando se la usa, ¿eh? Nada más.
Es que es Pero todo vi que un no la... dilema y te lo cuestionan. Y desde la economía social, comunitaria y solidaria, te cuestionan ese tema y tenés que defenderlo si lo tomás, pero a muerte. Es un No, dilema. lo mío, sí, pero creo que hay que trabajarlo, pero por eso digo, cuando entra de la mano del mercado y cuando la responsabilidad es puesta en el sujeto, es cuando empieza la discusión. Pero si Sí. digo, cuando se habla de este sujeto, ahora digo, cuando se habla de la posibilidad de un sujeto resiliente, con autonomía, como si la autonomía fuera una responsabilidad del sujeto, ahí hay un problema para mí, ¿no? Pero bueno, nada, el No, tiempo yo te pasa. digo, a nivel personal, con el tema del emprendedor, tengo una postura y la puedo defender desde mi posicionamiento, pero bueno, es para discutirlo, ¿viste? Sí, perfecto. Digo, para esto están estos espacios. Digo, no es que uno va a Sí, no, imponer o sea, posturas epistemológicas. Por eso yo tengo más interrogantes que afirmación al respecto. yo sigo sosteniendo como que detrás a veces del feriante puede estar, o sea, está la categoría emprendedurismo. Para mí está, pero bueno, tenés que darle el sostén teórico para defender de dónde te parás. Y se puede. A mí se puede, pero bueno. Claro que sí. Sí, sí, sí. Hay que trabajarlo. Sí. Bueno, un poquito, digo, como para ir avanzando, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto, que no sea los trabajos que hemos visto, no sé si quieren alguien agregar algo de estos puntos o seguimos. No sé cómo queda lo de Miguel, si pasa para después o... Miguel, sí, lo de Miguel lo tenemos acá en agenda como mirándolo, Quique. Seguramente en Perfecto. algún momentito le vamos a dar un lugar. Ya lo hemos estado chusmeando entre las chicas, digo chusmeando, mirándolo. Así tenemos abierta la pantalla, así que en algún momentito hablamos con Miguel sobre su trabajo Bien. también. Ailín está en la sala, no veo los listados, por eso pregunto. Ahí te digo, sí estaba Sí, recién. acá estoy. Sí, sí, está. Hola Ailín. Hola Ailín, ¿cómo estás? Bien. Hola, buenas tardes. Si vamos a la 17, Quique. A ver, la voy pasando y vos me decís cuál es. Es la que le sigue a esta. No, ahí. Bien, yo tomé un poquito el trabajo de la compañera Ailín, pero principalmente porque es un tema que manejo y que lo he trabajado, por eso lo tomo para pensarlo con ella, ¿no? Un poco, Ailín lo que se propone es abordar las tareas de cuidado, ¿no? Y dentro de ese tema, diríamos, lo que aparece en el planteo del tema, es primero poder entender cuál va a ser la modalidad de trabajo, porque una de las cosas que dice en el planteo del trabajo, que se dice, a partir de lo expuesto en las clases y por la bibliografía suministrada en el taller, considero que la modalidad más acorde va a ser el estudio de caso. Es importante que ustedes, cuando definan cuál va a ser la modalidad, lo definan en torno a la preocupación que ustedes tienen con la temática que les ocupa principalmente. Eso es el ajuste que quisiera que revisáramos ahí. Seguimos con la diapo 18, profe. En torno a la preocupación, la autora del trabajo, aparecen algunas preguntas. Dice, algunos de los interrogantes. En esto que nosotros podamos definir lo que las chicas han recuperado como el qué, el quién es, el cuándo y el dónde. Algunos de los interrogantes dicen, ¿cómo y cuándo aportan a la economía mundial las tareas de cuidado? Ahí hay un interrogante que pone niveles, ¿no? Que los niveles tendrían que ver con la economía mundial y la tarea de cuidado. Hay otra pregunta, en el mismo orden que dice, ¿cuáles han sido los avances o retrocesos en la Argentina a través de políticas públicas en materia de cuidado? Ahí pasamos a otro nivel, ¿no? Después dice, ¿existen avances en su reconocimiento como derechos humanos y como trabajo? Esta ya pasa a ser una pregunta más empírica. Después dice, ¿cuánto tiempo se dedica a la tarea de cuidado? Ahí concretamente esa es una pregunta empírica. Después dice, ¿existe una disminución del tiempo de cuidado a partir de la implementación de las políticas públicas? Ahí ya es una pregunta que apunta al estudio del impacto de la política. Y otra que dice, las políticas públicas en torno a cuidado, ¿no?
han incidido en el desbalance que existe en el aporte de cada uno de los componentes al diamante de cuidado? En la teoría sobre el cuidado existe un diamante de quienes deberían cuidar. Ese diamante de cuidado está constituido por el Estado, el mercado, las organizaciones de la sociedad civil y las familias. Eso es en la teoría, si nosotros pensamos en un pensamiento deductivo, esos son los que deberían dedicarse a cuidar. Entonces ahí, diríamos, Aylin se está preguntando si existe, si las políticas públicas inciden en que exista un desbalance en el aporte que hace cada uno de los que constituyen el diamante de cuidado. Ahí yo te pondría, Aylin, que me parece que en esa última pregunta, ahí sí es más posible, a partir de los recortes metodológicos necesarios, decir qué querés estudiar vos. Me parece que ahí lo que se quiere estudiar es el desbalance entre el planteo de la política y el planteo de lo que plantea el diamante del cuidado. La 19, profe. Después, en el trabajo se dice, bueno, algunos interrogantes que surgen de lo estudiado hasta el momento son: ¿cómo y cuánto aportan a la economía mundial las tareas de cuidado? ¿Cuáles han sido los avances o retrocesos en la Argentina a través de políticas públicas en materia de cuidado? ¿Existen avances en su reconocimiento como derechos humanos y como trabajo? ¿Cuánto tiempo se dedica a las tareas? ¿Existe una disminución del tiempo de cuidado a partir de la implementación de políticas públicas? Las políticas públicas han incidido en el desbalance que existe, y ahí la pregunta que a mí. Lo que me parece que sería importante acá, si nosotras nos vamos a quedar con un qué que tiene que ver con el estudio del desbalance en torno a lo que plantea la teoría y el estudio de una determinada política, poder ordenar, poder clarificar cuál va a ser el árbol categorial en el que se construye la pregunta, que es un poco lo que tiene que ver con el armado del marco conceptual que lo vamos a ver ahora en breve. Porque si no, en ese qué que nosotros tenemos que armar, la pregunta tiene que quedar encuadrada o circunscripta, me gusta mucho más la palabra, a determinadas categorías teóricas. Y acá lo que va pasando con este trabajo es que cada pregunta dispara una categoría diferente. Entonces nosotros tenemos que lograr que la pregunta quede encuadrada en determinadas categorías. Que si la pregunta tiene que ver con ese desbalance, dice, las políticas públicas han incidido en el desbalance. Si yo quiero ver determinada política pública y cómo se ha relacionado esa política pública con el diamante del cuidado y se ha generado un desbalance, yo debería quedarme en ese árbol categorial y las preguntas deberían, diríamos, orientarse hacia allí, hacia lo que tiene que ver con la política pública, el desbalance, qué es lo que entiendo por desbalance, y los componentes del diamante del cuidado. Como los diamantes del cuidado, digo, tiene que ver con el Estado, con la familia, con el mercado, con la comunidad y con las organizaciones sociales, las subpreguntas del trabajo deberían estar orientadas a desarmar esos componentes del diamante del cuidado. Y diríamos, en la diapo 20, profe, si pasamos a la siguiente, hay un párrafo que la autora del trabajo lo localiza casi posterior al planteo, donde aparece la problematización. Diríamos, ese que bien plantearon las chicas, ¿qué me preocupa? Ese qué
da cuenta de por qué acá existe un problema. Ailín está diciendo, la autora del trabajo está diciendo, hay un desbalance. Ahora, es importante, digo, y como plantean los autores, es como cuando apareció la pandemia. ¿Por qué hay que estudiar la pandemia? Porque apareció un acontecimiento que generó una irrupción en una normalidad. Acá pasa lo mismo. Algo que se comportaba de una manera empezó a comportarse de otra. Entonces acá hay un problema. Y es muy, diríamos, varios trabajos por ahí han eludido esta problematización. Diríamos, ¿por qué hay un problema? Entonces, ahí está la problematización. Diríamos, yo fui como marcando en negrita los elementos que hacen a la problematización. Y ponía al final, la pregunta central del trabajo devela la existencia de un problema. Cuando yo problematizo y a partir de la problematización digo cuál es el que devela que existe un problema. Y esa es, diríamos, la construcción del investigador, ¿no? La 21, profe, dice, en el trabajo se dice, el trabajo busca analizar las diversas políticas públicas en materia de cuidado que se han implementado desde el 2009, a partir de la asignación universal por hijo hasta la presentación del proyecto Cuidar en Igualdad. Respecto a la modalidad de trabajo, será un estudio de caso, ya que se analizará cuáles han sido los avances de Argentina en materia de cuidado. Ahí podemos ver que el que se muda no es el desbalance, sino que es los avances. Ahí creo que, bueno, porque tiene que haber un trabajo en torno a qué se quiere estudiar. Acá, diríamos, se presume que esta podría ser la pregunta inicial, pero se observa en formato de objetivo, cuando se debería dar cuenta de lo que no se sabe. A esta podría ser otro qué para este trabajo. Estudiar, digo, cuáles han sido los avances de una política. Ese sería otro qué, no sería el qué desde el balance, sino el qué de los avances. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay otro desafío enorme que es poder pensar desde la producción del conocimiento cuándo uno puede decir que algo avanzó. ¿Qué elementos voy a tomar para decir que algo avanzó o no avanzó? Ese es el desafío enorme de decir, este es el qué de esta pregunta. Y como para ir cerrando en torno a la reflexión de este trabajo, otra de las cosas que se puede ver es que aparecen dos cuestiones, diríamos, que hay que vislumbrar este trabajo. Si se van a estudiar desde la estructura o se va a pensar desde los sujetos, que es lo que vamos a mirar en un ratito cuando veamos el marco teórico. Porque dice, la categoría de cuidado nos coloca frente a un problema clásico de la sociología, la relación entre sujetos y estructura. Por un lado, la orientación de las políticas estatales se sustenta en determinados supuestos acerca de los sujetos a quienes están destinadas. Imágenes que por acción u omisión delimitan sus derechos y responsabilidades. Por ejemplo, los de las madres trabajadoras o la de los hogares pobres. En ese acto, las instituciones determinan qué roles, funciones y responsabilidades atañen a los distintos grupos. En ocasiones amplían derechos sobre la base de la universalidad, otras veces agudizan desigualdades. Complementariamente son los individuos, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, los que en última instancia interpretan y resignifican esas estructuras, de modo que el orden definido por medio de las instituciones es materia de constante transformación. De este modo, el análisis de la organización social y políticas del cuidado
presenta un importante potencial para el examen del Estado y de la cultura, de los modelos de protección social y de sus transformaciones. Ahí queda clara, muy bien planteada la relación entre los sujetos y la estructura, pero es importante definir si nos vamos a parar en un qué que le eche luz a los sujetos o en un qué que le eche luz a las estructuras, porque eso, diríamos, nos estaría faltando definir en el estudio de los desbalances o en el estudio que se quiere hacer, como mencioné hace un ratito, de los avances, desbalance o avance. Cualquiera de esos dos fenómenos hay que ver si los voy a pensar en torno a la estructura o a los sujetos. Acá, diríamos, en la filmina 23, lo que quedó planteado es una posibilidad de un qué planteado más en torno a la estructura. Uno podría acotar un tema que sea un análisis de las políticas de cuidado infantil. Ahí ya no son las políticas de cuidado en general, sino que son en torno a la infancia. Un caso de estudio en la provincia de San Luis en un periodo determinado. Entonces ahí pueden ver que hay un recorte en torno a, se va a analizar la política, pero no todas las políticas, sino las políticas de cuidado destinadas a los niños. Y son de la provincia de San Luis y son en un recorte temporal. Entonces ahí hice algunas preguntas, problemas que serían acorde al recorte de ese tema. Por ejemplo, ¿qué particularidades posee el marco legal que regula la organización social del cuidado a nivel nacional? ¿Qué particularidades posee el marco legal e institucional que regula la organización social del cuidado en la provincia de San Luis? ¿Y qué características? Sí, perdón. ¿Cambio de filmina? Perdón, en la 23. Como yo me la voy cambiando a mí misma. Ahí está. Perdón, sí, es esa, perdón. Vale. Perdón. Entonces, ahí quedó un tema planteado con el recorte que planteaba recién. Un análisis de las políticas de cuidado infantiles en un estudio en la provincia de San Luis en un periodo determinado. Y ahí ustedes pueden ver preguntas, problemas, que son más de tipo para una monografía, donde uno puede ver el marco legal a nivel nacional, cómo ese nivel nacional en la segunda pregunta baja a San Luis y en la tercera pregunta baja a lo que tiene que ver con el cuidado en los niños. Esa es la desagregación que vamos a ver ahí en un ratito con respecto al marco conceptual, cómo fue bajando en los niveles de interés. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? No, se comprendió, yo lo comprendí perfecto. Ahí entendí más el tema de cuando la devolución que me habían hecho ahora con toda esta explicación la entendí bien y cómo encararla para hacer las correcciones que tengo que hacer como para y con esta pregunta también. Así que yo lo entendí bien. No sé si bien lo entendí ahora al menos. Después tendré que hacer otro proceso para seguir. No sé si hay alguien que quiera hacer otra pregunta. A mí me parece muy esclarecedor como las chicas planteaban el qué, el quién, el cuándo y el dónde. Cómo eso tiene que estar planteado en el problema y en la problematización. ¿Qué se quiere estudiar? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿En qué periodo y en qué lugar? Diríamos que esos son los recortes. Y el qué, lo que contiene concretamente también es un recorte conceptual de las categorías que nosotros vamos a tomar para pensar ese fenómeno de interés, ¿no? Ale, perdón, yo lo que agregaría es que cuando Aileen pregunta, ¿existe un desbalance? En general esas preguntas son por sí o por no. Y entonces hay que también revisar esa formulación. En tal caso, en la problematización se debería plantear que efectivamente existe un desbalance por las razones que se quieran desarrollar en la situación problemática, en el recorte que
que se objetive, y luego la pregunta es más en torno a cómo se expresa ese balance, cómo se configuran los desbalances, porque si las preguntas son formuladas, claro, en términos de sí o no, no necesitaríamos una investigación o un proceso o una práctica de conocimiento para dar respuesta, sino que quedaría en una cuestión más taxonómica. Entonces también a los fines más técnicos es importante que en la pregunta de investigación no se reduzca a una respuesta de sí o no, sino que permita pensar en clave de procesos, de configuraciones, de expresiones donde lo macro, lo micro, lo objetivo, lo subjetivo se articulan de una manera específica. Sí, está bien eso, es verdad. Ahí están mal formuladas. Gracias. Sí, nosotros, digo, y vuelvo con esto porque me parece importante y salió en el taller anterior. No es que estén bien o mal en sí mismo. Nosotros estamos haciendo un proceso, pensando en un proceso de producción del conocimiento, que posiblemente como trabajo final del taller pueda surgir el trabajo que ustedes van a hacer como final de la especialización o no. Digo, alguien nos puede presentar algo para este taller que luego decida que quiera trabajar otra cosa. Pero lo más importante me parece que es de lo que nosotros nos tenemos que apropiar, es de una lógica. A nosotros lo que más nos interesa, diríamos, no como una lógica de manual, como me dice acá Belén, una lógica lineal, una lógica que o está bien o está mal, donde ustedes digan, Alejandra está bien, Belén está bien. No, lo que va a estar bien o no es lo que a ustedes les permita decir, yo quiero estudiar esto. A mí me interesa meterme en esta discusión y que en ese meterse en la discusión no se metan en 20 discusiones a la vez. Porque digo, lo que le puede pasar a Aileen puede dejar su trabajo como está, pero lo que le va a pasar es que está metida en 20 temas a la vez y que cada pregunta del trabajo que se leyó dispara un proceso de producción de conocimiento diferente. Entonces, la coherencia entre estos aspectos no es una coherencia caprichosa de la metodología de la investigación, es una concatenación de elementos para poder conducir el hacer del trabajo, ¿no? Que podría ser la misma lógica que ustedes compartan con sus estudiantes cuando le piden que haga un trabajo final, ¿no? A distinta escala, pero donde lo que hay que salvaguardar es que la lógica no me lleve por cualquier camino, sino que me aclare qué es lo que yo quiero, ¿no? Por eso digo, cuando nosotros hablamos de lo epistemológico, lo metodológico y lo teórico, es como estos tres elementos me conducen a lo que yo quiero hacer. Bien, si no hay ninguna duda al respecto, seguimos. Nosotros les habíamos propuesto una actividad domiciliaria, porque si nosotros vamos a el orden, diríamos, o cómo se encarga. Es la próxima diapositiva. Perdón. Si nosotros vamos a la articulación de los momentos, la que sigue sería, profe. Si nosotros vamos a la articulación de los momentos, no. A ver, para. Esa es. Nosotros les habíamos pedido, entonces nosotros estábamos ya, hemos trabajado el ejercicio de la problematización, el ejercicio del planteo de la pregunta-problema y el planteo de la subpregunta. Que el planteo de la subpregunta en realidad lo que tiene que contener son los objetivos. Las subpreguntas transformadas a un verbo son los objetivos, o sea, ¿qué me interesa a mí de este tema? Si a Aileen le interesa el desbalance, si nos interesa, diríamos, si una política, ¿cuáles eran los otros términos? Perdón. Ay. Si nos interesa si una política es inclusiva o exclusiva, diríamos, esos elementos, una vez que definimos el qué, las subpreguntas deberían
apuntar a qué de ese qué me interesa indagar. Y después con un verbo se transforman en objetivos. Nosotros les habíamos propuesto un ejercicio. No sé si lo han podido hacer y si alguien se anima, me parece que sería interesante que ese alguien no sea ni Ailín ni Marita, porque ya hemos visto sus trabajos, sino alguna otra persona de la sala ha podido hacer el ejercicio. O si quiere intentar hacerlo ahora, de pensar en posibilidades de objetivos según las preguntas, problemas enviadas para el taller. ¿Hay alguien levantando la mano? No, no veo a nadie que levante la mano. Dale, Marce. Ah, bueno. Dado el silencio. Yo preparé no sé si podré compartir la pantalla, porque me olvidé de imprimirlo y no tengo otra forma. Ahí te habilito, dame un minutito. Ahí está, dejo de compartir y así estás vos, Marcelo. Creo que estás habilitado, fíjate. A ver si, ahí estoy. ¿Se ve? Ahí está empezando, a ver. Ahí está. Bueno, en base a la consigna, que era la lectura de algún artículo, trabajo relacionado con el tema del TFI, aunque yo ya aclaré que no estoy seguro que este sea el tema, sino que es el tema de este taller, había que tratar de identificar los objetivos del trabajo de la lectura, y si no estaban, bueno, reconstruirlos. Yo leí un informe elaborado por la CEPAL, a pedido de la CELAC, concretamente del presidente pro tempore en su momento, que era México, un informe sobre el impacto económico-social de la pandemia COVID-2019 en América Latina y el Caribe. Entonces, este trabajo responde a un pedido concreto que la CELAC, los miembros de la CELAC, 31, 33, no recuerdo exactamente, le hacen a la CEPAL. Esto es lo que explica en esa primera, en este párrafo largo, y el informe se llama Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus COVID-19. Ese es el nombre exacto del informe presentado por la CEPAL. Bueno, habiéndolo leído, básicamente la CEPAL, ¿qué hace? Digamos, primero explica por qué elabora este informe y es a pedido de los integrantes de la CELAC. Segundo, hace un análisis o comienza haciendo un análisis de algunos indicadores de categorías como el PBI, distribución del ingreso, empleo, desempleo, la cuestión educacional, la cuestión sanitaria, y indicadores prepandemia, donde concluye que estos indicadores de los últimos 10 años, la última década, habían venido en retroceso y que la situación de inicio de la pandemia toma a América Latina y el Caribe en una situación bastante complicada en el análisis de estos indicadores, tanto en la situación económica como en la situación social. Y una situación sanitaria relativamente débil por la disminución permanente del aporte del presupuesto o del porcentaje del PBI aplicado a la salud. Luego continúa haciendo una proyección. Este análisis lo hace la CEPAL en los primeros meses de la pandemia, o sea, en los primeros meses del 2020, ¿no? Recién declarada la pandemia formalmente a partir del 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud. Luego continúa con una proyección o una estimación, estima una proyección de cómo van a comportarse esos indicadores
frente, cómo va a ser el desempeño, el desarrollo, desempeño de sus indicadores frente a la situación de crisis en la que puso el coronavirus al mundo y en particular a América Latina y el Caribe. Luego hace un análisis de las medidas que cada uno de los países toma, dividida por categorías como medidas de movilización, o digamos, de movilidad, perdón, digamos, de movilidad de la población, ¿no es cierto? Medidas relacionadas con cuestiones económicas, medidas relacionadas con las cuestiones de educación, con la cuestión de la distribución del ingreso y el apoyo a la población vulnerable, a los más pobres, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Continúa este análisis donde en este informe la CEPAL informa a la CELAC cuáles son las acciones propias implementadas por la CEPAL, ¿no?, en América Latina y el Caribe para ayudar a los gobiernos nacionales de la región a paliar o a mitigar los efectos de esta crisis provocada por el COVID. Y finalmente hace algunas recomendaciones futuras para nuevas medidas, nuevas políticas públicas nacionales o la profundización de algunas ya iniciadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe, y recomendaciones para un periodo post pandemia que obviamente sería diferente. Ese es lo que consta el informe y en lo que más o menos yo lo he podido resumir dividiéndolo por partes. De esa lectura, no tiene objetivos expresamente puestos el informe, declarados por la CEPAL. O sea que yo tuve que, de la lectura, tratar de interpretar y reconstruirlo como nos pide. El primero de los objetivos que puse es elaborar un informe destinado a la CELAC sobre el impacto económico y social producto de la pandemia COVID-19. Entendí que el primer objetivo que tenía la CEPAL era cumplir con el pedido que le hizo el presidente de México, ¿no? O sea, elaborar un informe de la situación inicial. El segundo objetivo que puse es analizar en los países miembros del organismo, yo me refiero a CELAC, el impacto de la crisis por la pandemia en los aspectos económicos, social y sanitario. O sea, ya acá analizar, en el informe, analizar justamente el impacto ya de manera individual en cada una de las naciones, dependiendo, por supuesto, digamos, teniendo en cuenta la heterogeneidad que había en estos aspectos en los diferentes países, ¿no? Algunos más afectados en lo sanitario, otros menos, algunos más afectados en lo económico, otros menos, dependiendo de las particularidades, ¿no es cierto? Y la economía propiamente del país. El tercer objetivo es efectuar una proyección del desempeño a corto plazo de algunos indicadores socioeconómicos prepandemia. Esto que acabo de explicar. Ellos, por ejemplo, hablan de que prepandemia en la región había 37 millones 26 millones de personas desempleadas y que la proyección, digamos, para dentro de la pandemia era, para el 2020 en realidad, era de 37 millones. Es decir, que habría un incremento del desempleo de 11 millones de personas. Este es un ejemplo, obviamente, en un montón de indicadores y de categorías y de aspectos, tanto económicos como sociales, educativos, sanitarios. La CEPAL proyecta la situación prepandemia, o sea, a marzo del 2020. Otro de los objetivos que identifiqué de este informe es analizar las políticas y medidas adoptadas por los gobiernos de la región en su impacto inicial, Es decir, el informe analiza las medidas que inicialmente toman los gobiernos nacionales y van sacando alguna pequeña, muy corta, porque hay varios informes, inclusive después, que profundizan cada una de estas cosas, cuáles son los impactos iniciales de estas medidas, ¿no? Medidas en la cuestión de la movilidad, digamos, desde restricción para moverse hasta el distanciamiento, el ASPO, el permitir que determinados trabajadores fueran a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? En lo económico, en la Argentina puntualmente,
creo que fueron 5 IFE y algunos otros ayudas económicas, o sea, destinar fondos del presupuesto para las cuestiones sanitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, analizar todas las políticas iniciales que tomaron cada país. El otro objetivo del informe es compartir las medidas implementadas por la CEPAL para colaborar en la definición de políticas públicas nacionales que ayuden a mitigar la crisis a través de la evidencia y experiencia de los países miembros de la CELAC. Es decir, teniendo este trabajo compilado a través de un geoportal que generó, la CELAC, digamos, la CEPAL le permite a los países de la región consultar las experiencias, digamos, obtenidas de las políticas inicialmente tomadas por los gobiernos y aplicar esas políticas o en base a los resultados, digamos, aplicarlas de ser favorables o ajustarlas, ¿no? Y finalmente, efectuar recomendaciones de nuevas políticas y profundización de medidas ya adoptadas para mitigar el impacto y prepararse para el periodo post-pandemia. Digamos, elaborar una serie de recomendaciones en todas estas categorías que he mencionado y algunas que se me pueden escapar, para, bueno, colaborar con los gobiernos nacionales de América Latina y el Caribe a atravesar la crisis y a prepararse para un periodo post-pandemia totalmente diferente al pre. Así que bueno, eso es lo que he identificado como objetivos del informe que leí. Sí, bien, muchas gracias, Marcelo. Gracias por la preparación. Ahí levantó Belén la mano. Bueno. No, perdón, solo me anoto para seguir después. Perfecto. Vamos, a ver, Belén, ¿también preparaste lo tuyo? Sí, es muy cortito. A ver. Compartir pantalla. Ahí te pongo, perdóname un minuto. Se puede, si no se los leo. Solo No, sí, pará. Es más fácil leerlo que lo acompañen por ahí. Lo que Ahí hice en estás. realidad fue... Ya estás habilitada. Ok. Lo que hice decía que tiene que ver con un ejercicio así bien, en pocas palabras, de tratar de contar cómo estoy reconfigurando el trabajo a partir de lo que hablamos recién de la monografía, el estudio de caso y demás, y pensé los objetivos generales y específicos en función de eso. Todavía no se ve la placa, está como en proceso. Bueno, yo, si quieren, se las puedo ir leyendo y... Como quieras. No sé por qué no se verá. Y salite y volvé. Ahí está, me parece. Pregunta de investigación. Sí. Ahí está. Apagué la cámara porque capaz es mi internet. Ahí se ve. No sé. Bueno, la pregunta de investigación que reformulé tiene que ver con formaciones en comunicación social. Creo que esa era como una fortaleza que tenía para encarar el trabajo y pensar el trabajo final de la especialización a partir de eso. Por eso migré mis motivaciones a esto. La pregunta de investigación sería cómo se construyen las configuraciones comunicacionales del trabajo del personal de salud en una organización pública de San Luis. El objetivo, comprender las configuraciones comunicacionales del trabajo que construye el personal de salud de una organización pública de la ciudad de San Luis. Esto ya pensando, como decía antes, como ya por el lado del estudio de caso. Y esto de las configuraciones comunicacionales es una categoría que aborda Matelar, que es un autor que trabajamos mucho en la carrera, entonces también tendría ese anclaje teórico para poner como ahí a discutir también con la categoría de trabajo, que lo voy a hacer con autores más específicos de la especialización. Y los específicos los pensé así, si bien parecen todos iguales, tienen que ver con que yo quiero reconocer como categoría de trabajo estas dimensiones, que son la político-institucional,
la económica social y la cultural simbólica. Por eso la repetición en eso de identificar, identificar e identificar, porque serían las 3 dimensiones que yo, a partir de las cuales voy a reconstruir la categoría, y en un cuarto objetivo específico relacionarlas. Relacionar las dimensiones anteriores desde un abordaje comprensivo crítico de la categoría trabajo. Ese era como el ejercicio que había hecho. No sé si está bien o mal, pero bueno, era a lo que me animé después de lo que estuvimos hablando. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que ha preparado algo para hoy con respecto a esto, o si seguimos. Alejandra. Sí. No, aprovechando el silencio, aunque estamos ahí justo sobre la hora, quiero hacer un comentario y pregunta. Viendo de que hay algunos de los especializando que están, como ustedes dijeron, ¿no?, en el borde de trabajo monográfico y estudio de caso, ¿cierto? Entonces se me ocurre preguntar que 2 cosas. Una, que tal vez desde el punto de vista práctico, en el momento de hacer su trabajo, y esta es la pregunta, tal vez puede ser comenzar por una monografía, realizarla, y mirando el tema de investigación como un proceso que no necesariamente se tiene que resolver en la instancia del trabajo final integrador, pensarlo como que si hay elementos e insumos para el trabajo de caso, estudio de caso, pensarlo como en una segunda etapa. Hago este comentario porque a lo mejor puede haber participantes que por sus experiencias, prácticas sociales, etcétera, van acumulando información, estudios de caso, pero hay elementos insuficientes. Digo, me parece pensarlo a esto como, no sé, como una cuestión que ustedes le podrán dar la forma metodológica, si se quiere. Y lo otro, cuando le hacen el comentario a Aileen, de que tiene como muchos objetivos o mucho interrogado, tiene mucho, ¿no? Entonces digo, por ahí yo creo que eso hay que transformarlo como una fortaleza, en el sentido que muchas veces uno en la cabeza lo que tiene es ese proceso de investigación donde en principio tiene, entre comillas, todas las partes, pero tiene que comenzar por alguna. Entonces también creo que el esfuerzo y el trabajo final debe servir a lo mejor, si uno lo mira en el tiempo, a todos esos problemas o objetivos que tiene, a lo mejor tomar un aspecto de eso que solamente sirve para realizar el trabajo en particular y en un futuro seguir sin eliminar esas preguntas o esas dudas. Quería hacer eso, digamos, ponerlo como más visible, nada más. Nada más. Sí, y además en el mismo sentido de lo que planteabas vos, Quique, creo que este taller es posible gracias a la producción de cada uno. Creo que esto de estar movilizándose para hacer es lo que a nosotros nos da tela para pensar, diríamos, cómo queremos producir el conocimiento en este trabajo final. Si nosotros volvemos, diríamos, a esto de los... Y además nosotros digo un poco lo que planteaba el profe de lo que podría ser un estudio de caso o si podríamos arrancar con una monografía. También es cierto que nosotros no nos vamos a poner acá, diríamos, pluritos o buscando tipos ideales de monografía o tipos ideales de estudio de caso. Solamente, diríamos, lo que buscamos es poder acompañarlos para que el planteo del trabajo les permita hacerlo. Porque a veces un trabajo planteado demasiado amplio o muy ambiguo desde el principio es la principal debilidad para finalizarlo. Entonces también lo que nosotros buscamos es decir, bueno, ¿cómo hacer un planteo inicial
que les permita culminar con el trabajo. Bien, con respecto a los objetivos, ¿qué se puede ver, diríamos, el trabajo que toma Marcelo y el trabajo que toma Belén? Son dos trabajos totalmente diferentes. Pero si hay algo que un objetivo de trabajo final tiene que tener, es esto de conducirnos en ese primero planteo del qué. ¿Qué me interesa estudiar? Y en ese planteo del qué dijimos que tiene que haber una relación entre categorías teóricas, una relación de dependencia, una relación de subordinación, una relación de implicancia, una relación de determinación. Uno tiene que plantear qué quiero estudiar entre un elemento y el otro en esa pregunta inicial. Y deben estar los sujetos involucrados, que pueden ser organizaciones, que pueden ser políticas, que pueden ser comunidades, que pueden ser territorios, y el recorte temporal. Los objetivos, ¿qué me dicen? Concretamente son, de ese fenómeno, ¿qué aspectos voy a mirar? Y ahí creo que en el trabajo de Belén queda claramente explicitado de esos elementos cuáles son los 3 o 4 que ella quiere tomar. Si querés puedes volverlo a decir, Belén, pero creo que era el elemento político, el elemento cultural, ahí está compartiendo de nuevo, ¿no? Ahí están las dimensiones, no sé si se leen. Exactamente, cuando ella dice, el objetivo general dice, bueno, vamos a estudiar dimensiones. Bien, y el objetivo específico dice qué dimensiones. Ahí yo estaba mirando el trabajo de Miguel, y Miguel dice que quiere estudiar el diseño de una política. No lo leí todo, Miguel, todavía. Lo estoy tomando como ejemplo, pero no lo leí. Si Miguel tuviera que armar los objetivos específicos, tendría que decir qué quiere mirar de esa política. Él lo dice a modo general, dice, en esta investigación se pretende conocer el diseño y la implementación de una política de inclusión educativa de la provincia de San Luis, que está destinada a los niños con discapacidad. Ahí él claramente dice que quiere estudiar una política sobre niños y adolescencia. Lo quiere hacer desde un enfoque de derecho y desde una perspectiva crítica, y quiere realizar un análisis del diseño. Si nosotros vamos, si yo digo así como rápidamente, Miguel, capaz que está, y yo no lo estoy viendo, estoy tomando los primeros párrafos de tu trabajo. Ah, perdón, estoy tomando los primeros párrafos de acá abajo y veo tus objetivos, así los vinculo también con los de Marcelo y con los de Belén. Él en objetivos pone analizar las configuraciones históricas que están presentes en el diseño de la política y describir y analizar obstáculos presentes en los procesos de implementación. Ahí claramente lo que él tiene que decir a los objetivos es qué quiere ver de la implementación y qué quiere ver quiere ver dos cosas, implementación, diseño e implementación. O sea, claro, que los objetivos, perdón, específico, sí, deberían decir qué del diseño querés mirar y qué de la implementación querés mirar. Eso es lo que debería estar, porque si no corres el riesgo, no te digo que esté mal, si tu objetivo es analizar la configuración histórica que es tan presente en el diseño, te vas de tema. Corres el riesgo de irte. En el otro dice describir y analizar obstáculos en los procesos de implementación. No está mal. Bien, sí. Sí, son dos objetivos y la idea es, si yo tuviera que elaborar objetivos específicos sobre la parte del diseño, dice esto de las configuraciones porque hay distintas dimensiones en el diseño, justamente. Lo que tendría que desmembrar son estas dimensiones donde está la dimensión vinculada al Estado, al tipo de Estado donde se genera esta política. Hablamos siempre de Estado capitalista, pero las configuraciones de los tipos de Estado neoliberal, Estado de bienestar, ver en el momento del modelo o el modelo de discapacidad que está presente en el diseño de la política, sería
otra de las dimensiones que están vinculadas al diseño. La otra tenía que ver justamente con la forma presupuestaria que tiene esa política, que está atada al régimen de acumulación capitalista de ese momento donde se está elaborando y diseñando la política. Así, configurando en la relación entre estas dimensiones, poder completar este primer objetivo general. Y el segundo, el que tiene que ver con la implementación, tiene que ver con factores subjetivos que están presentes en la implementación. Para eso hay una propuesta de marco teórico que, bueno, que no está presente en lo que son los fundamentos. Perfecto, Miguel. Ahí Belén también quiere decirte algo, quiere agregar algo. No, Miguel, era como en el mismo sentido que mencionaste al final. Por eso es tan importante la situación problemática, por eso es tan importante que esos objetivos estén construidos en un marco de sentido. Porque cuando vos hablas de configuraciones históricas o Belén habla de configuraciones comunicacionales, es importante tener como esas categorías explicitadas de manera tal que cuando llegamos a los objetivos se puedan comprender como lo que es un objetivo, una acción de conocimiento. Y en ese sentido también relacionándolo con Marcelo, es importante diferenciar una acción de conocimiento de una actividad. Entonces, por ejemplo, presentar el informe, en el caso de Marcelo, que lo ponía como un objetivo, es una actividad, ¿no? La acción de conocimiento implica, ya lo vamos a ver con los verbos que se suelen utilizar, implica un análisis, implica una descripción, implica describir, analizar, una problematización de algún tipo, ¿sí? Entonces, es importante ver, presentar el informe es una actividad. Analizar ciertos indicadores socioeconómicos, sanitarios, etcétera, ese sí es un objetivo de investigación. Y a veces, bueno, puede prestarse a confusión. Por eso también es importante esto de que haya una introducción lógica a los objetivos, que está presente también el marco teórico, para poder definir esas categorías que después se tienen que convertir en dimensiones de análisis basadas en acciones de conocimiento. No sé si estoy siendo clara. Ahí Marcelo levanta la mano. Sí, gracias, perdón la interrupción. Pero en relación a esto, digamos, yo los objetivos sí tengo claro, porque vi el PowerPoint que ustedes nos enviaron, digamos que uno de los autores, no recuerdo cuál, lo clasificaba en objetivos de investigación y objetivos de acción. Digamos, yo tuve en cuenta eso, sé que elaborar el informe es un objetivo de acción, pero no deja de ser un objetivo de la CEPAL elaborar y presentar, que también es de acción, y, el informe. O sea, yo lo que hice fue poner objetivos, teniendo en cuenta que algunos eran de investigación y otros eran de acción, como dice el PowerPoint, ¿no? No separándolos, sino poniéndolos todos en línea, digamos. Pero sí, está perfecto. Claro, digamos, No, está. Es de acción. Perfecto. Sí, eso es lo que nosotros buscábamos con el ejercicio, que ustedes puedan reconocerlo. Digo, y un riesgo que recién lo escuchaba, que nosotros tenemos que evitar y los escuchaba, es el riesgo. O sea, cuando nosotros definimos la pregunta problema y definimos cuáles son los aspectos de la pregunta problema, que son las categorías centrales, tenemos que tratar, ¿me están escuchando? Sí. Se dejó de compartir. Tenemos que tratar que el objetivo no sea más grande que la pregunta problema, sino que el objetivo desagregue lo que alguna vez hemos escuchado como indicador. Si yo quiero estudiar la pobreza, la encuesta permanente de hogares,
¿A partir de qué mide pobreza? ¿A partir de qué mide bienestar o malestar? A partir de medir trabajo, educación, salud, vivienda. Esos son los indicadores para medir pobreza. Ahora, cada indicador en sí mismo puede ser una variable en sí mismo, depende cómo lo estudiemos. Entonces, el trabajo del compañero que quiere ver diseño e implementación de la política, cada aspecto que va a mirar el compañero dentro de diseño y cada aspecto que va a mirar el compañero dentro de implementación, le tiene que servir para mirar la implementación en su totalidad. ¿Por qué digo esto? Porque cada aspecto de diseño y de implementación puede ser un tema en sí mismo, pero acá lo usamos como indicador para ver el tema general. ¿Me explico? Sí, claro. Es claro, es claro. Claro, porque si no me quedaba, Ariel, ¿no? Con la duda, digo, tu tema, digo, ¿por qué me parecía que corres el riesgo con tu objetivo? Corres el riesgo, no te digo que esté mal, cuando vos decís configuración histórica. Para mí la configuración histórica no sé si me va a ayudar a entender el diseño. Me parece que la configuración histórica debería estar en la problematización, porque en la problematización el tipo de diseño responde a un tipo de configuración histórica. Si hubiéramos tenido otro diseño. Entonces ya nos vamos como disipando el panorama, porque si no te vas a meter en... No es que la configuración histórica no sea importante, sino que te vas a meter en otro tema más, en vez de quedarte en el tuyo. Bien, perfecto. Bien. Bueno, y estamos como No, de nada, la idea es que, bueno, estamos como repasadas de tiempo porque teníamos como una planificación en la cual se nos fue el tiempo. Muy ambicioso. No importa, muy ambicioso. Pero bueno, está bien, está tranquilo. Bueno, antes de que se nos termine el tiempo, nosotros nos vamos a volver a ver el viernes, ¿no? Les vamos a pedir antes de que se nos vaya la hora, les vamos a pedir para el viernes un ejercicio muy chiquito. Y es que miren en el documento que nosotros elaboramos para el taller, miren los aspectos que tienen que tener en cuenta para elaborar una monografía o un estudio de caso. Nosotros en el documento que hicimos con Florencia y con Belén, pusimos allí qué componentes tiene que tener un diseño o una propuesta de trabajo final, si va a ser monografía o si va a ser estudio de caso. Porque en realidad la elaboración de esa propuesta va a constituir lo que nosotros vamos a tomar de base para evaluar tanto taller 1 como taller 2. Recuerden que todos, digo que esto estaba un poquito en el correo, todos deben hacer la presentación del borrador para el taller 1. Eso no se olviden quienes no lo han presentado de presentarlo. Y ahora, para cerrar estos talleres, lo que les vamos a pedir es que puedan presentar una propuesta a modo de ejercicio para la modalidad en la que se sientan más cómodos. Y resaltar en torno a esto que no es el plan de trabajo final, sino un ejercicio de cómo lo harían. Y repito lo que dije hace un ratito, la idea es que ese ejercicio les pueda servir para que si después cambian de tema, les sirva la lógica sobre todo. No sé, Belén o Flor, si quieren agregar algo más. Una pregunta, No, ¿no está claro sí. lo que tenemos que trabajar para el viernes? No se escucha, Belén. Lo que hay que, para el viernes, solo mirarlo, solo mirar y ver si les genera alguna duda, algún interrogante, esa propuesta que tienen que hacer.
Solo eso. Perdónale, para ubicarnos en el material hay un anexo, ¿sí? Así lo hemos titulado, un anexo que acompañaría al reglamento de la especialización. Ustedes saben que el reglamento de la especialización, porque en general en posgrado es amplio en cuanto a qué tipo de trabajos se pueden presentar, de qué características puede tener un trabajo final. Nosotras hemos asumido estas dos modalidades. Entonces ahí lo que van a encontrar son los elementos o componentes de cada modalidad que les pedimos que revisen cada uno y sobre todo se concentren, si hay una modalidad ya elegida por ustedes, en cuáles serían los componentes que deberían incluir. No sé, Marita, si ahora está más claro. No, y solo como un comentario en función de lo que dijo el profe de Lorza, que a mí me resonó y que puede servir como ejemplo. En el caso de mi trabajo final de especialización, yo, bueno, analicé el movimiento de pobladores y pobladoras de la República Bolivariana de Venezuela, y lo que hice fue analizar documentos y planteé cuál sería el diseño de investigación para avanzar en otro momento con entrevistas y con un trabajo de campo más exhaustivo en términos de la perspectiva de los sujetos. ¿Sí? Porque, bueno, por razones de tiempo, por razones de financiamiento, etcétera, y además por un recorte lógico, entendíamos con mi directora que esa era una propuesta posible en el marco de la especialización. Entonces ahí me parece que es un ejemplo bastante concreto de esto que presentaba el profe, que podemos hacer un primer avance y dejar planteados algunos elementos para darle continuidad al proceso investigativo o al hacer de la práctica de conocimiento sin necesariamente avanzar en la especialización. Muy bien. Avanzar, digo, en términos de ese proceso en el trabajo final de la especialización. Bueno, ¿hay algún otro, digamos, comentario? ¿Vos, Alejandra, Florencia, Belén? Bueno, ¿no? Lo que nosotros teníamos un poco preparado para hoy era poder recuperar con ustedes lo que era la filmina sobre los objetivos y después avanzar un poco sobre el armado del marco conceptual. Pero bueno, lo pondremos el viernes, seguiremos con ese tema. Nos interesaba poder pensar, poder dejar listo hoy cómo armar el marco conceptual para que después el último encuentro, que es el viernes, pudiéramos trabajar estrategias de producción de datos y análisis de datos. Por supuesto que, bueno, los vamos a dejar planteado como para que ustedes puedan luego, de acuerdo a lo que les interese, recuperarlo en la bibliografía. Pero bueno, lo vamos a intentar dejar planteado. Marita está diciendo algo que no lo pude leer porque se me fue. Mario No es Sosa. Marita, perdón. Por mi parte no, dice hecho un extractivismo de sus avances. Bien. No sé, Flor, si quieres agregar algo más. Bueno, dos breves comentarios, Alejandra, ya al final. Bueno, digo, teniendo en cuenta cómo vamos avanzando con el taller, tal vez en el último encuentro, el viernes, si hay que tomarse unos minutitos más, bueno, quienes puedan estar en la sala, lo hacemos, digo, porque contribuye a, bueno, poder terminar bien este taller como venimos haciendo. Quería dos comentarios recordatorios. Uno, el viernes retomamos y nos conectamos con el enlace que habitualmente veníamos teniendo en la especialización. Igualmente yo se los voy a recordar, ¿no? Porque fue una excepción, dado que se cambió el día. Y lo segundo, a raíz de lo que se planteó con Mirta Pereira, la categoría de emprendedorismo, me pareció muy oportuno y pertinente el comentario de Alejandra. Y en ese sentido, lo que yo le sugiero a Mirta es que vaya
al curso primero, Debates Contemporáneos de la Economía Política, donde allí se marcaron 5 o 6 debates, que no necesariamente está planteado el tema de emprendedorismo como tal, pero sí tiene que ver con la cuestión del trabajo. Digo porque es vital, más allá de la posición subjetiva que se tenga respecto a esta categoría, en la academia y en los escritos hay visiones, miradas que se cruzan, y eso en un trabajo hay que explicitarlo acotadamente, más allá de la posición personal que uno tenga. Nada más, y si no hay más palabras, dejamos de grabar y nos encontramos el próximo viernes. Yo quiero decir una cosita ¿Sí? chiquitita y cerrando. Dale, Es usted cierra, profesora. Es agradecerles a cada uno de los especializandos porque creo que esto es un ejercicio que cuesta, que molesta, que angustia y de verdad que son ustedes los que les van dando el ingrediente al taller. El taller ha ido creciendo y ha ido mejorando sus discusiones y hemos tenido tela para cortar gracias a las producciones que ustedes vienen haciendo. Así que en ese sentido agradezco un montón la gente que ha permitido que comentemos sus trabajos, como ha sido el caso de Ailín y como ha sido el caso de Marita, como ha sido el caso del compañero Ariel recién. Digo, gracias a que los compañeros, digo, ponen su trabajo a disposición, es que nosotros vamos teniendo material de donde trabajar y abordar. Si no, no tendríamos de dónde hacerlo. Así que la verdad que muchas gracias. Bien, bueno, nos vemos el viernes y además Luego, los hasta el agradecimientos de viernes. Alejandra, sigan produciendo, no se queden ahí adormecidos. Las horas que quedan de aquí hasta el viernes, sigamos produciendo. Abrazo a todos. Gracias. Gracias, hasta el viernes. Gracias.